Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron este jueves en la ciudad uzbeka de Samarcanda en víspera de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. Este encuentro tiene un importante significado económico. Los productos chinos llenan ahora los vacíos que las sanciones de Estados Unidos, Europa y otros países han dejado en el mercado ruso. El aumento de los intercambios comerciales entre Pekín y Moscú van en aumento también en el sector de los hidrocarburos. Entre abril y julio, China importó un 17% más de crudo ruso. Las importaciones de gas natural licuado ruso aumentaron un 50% y las de electricidad un 39%. Ambos países se benefician, China pagando precios más bajos a Rusia y Rusia recuperando parte de los ingresos perdidos por las sanciones occidentales. Y preguntamos a nuestro analista financiero sobre la importancia económica de este encuentro entre Putin y Xi Jinping en el marco de las sanciones de varios países de Occidente contra Rusia. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Pues en realidad la importancia es muy grande. Ya saben que después de las sanciones a Rusia, para el país, China es uno de sus grandes salvavidas desde el punto de vista económico, además con una infraestructura en términos energéticos que tiene todavía muchísimo potencial. No podemos perder de vista un detalle importante, y es que China es uno de los mayores, si no el mayor consumidor de energía en el mundo. No se esperaban acuerdos o firmas de acuerdos económicos concretos en ese primer encuentro entre Xi Jinping y Putin, pero unos días antes Putin ya había confirmado que una esperado y deseado nueva ruta gasística entre Rusia y China que pasa por Mongolia, la conocida como Poder de Siberia 2, estaba aprobada. Eso va a permitir que en el futuro no haya limitaciones para enviar, o tantas limitaciones para enviar gas desde Rusia a China. Ahora sí las hay por la falta de infraestructuras que les comento, y eso hace que los envíos de gas a China solo sean una pequeña parte de lo que eran antes de la guerra hacia Europa. Y China fue este jueves también un tema de la reunión de los ministros de las economías de las 7 potencias del G7. El ministro alemán Robert Habeck anunció en su calidad de anfitrión una política comercial más sólida frente a Pekín. En este contexto, Habeck criticó las medidas proteccionistas de China y la actitud de Alemania y de sus pares de permitirse un comercio sin miramientos con el gigante asiático. El grupo de estas 7 economías quiere ahora que sus relaciones comerciales sean más amplias y sostenibles en el futuro. Escuchemos las declaraciones del ministro alemán de Economía y Protección al Clima, Robert Habeck, al término de la reunión sobre el cambio de postura frente a China. La ingenuidad hacia China ha terminado para Alemania también. Los tiempos en los que se privilegiaba el comercio sin importar a qué costo, sin que importaran los estándares sociales o humanitarios, terminaron. No deberíamos permitirnos hacer eso nunca más. Y este jueves, Estados Unidos advirtió al gobierno de Nicolás Maduro de que su paciencia no era infinita y lo instó a retomar las negociaciones con la oposición. De lo contrario, aseguró la Casa Blanca que intensificaría las sanciones contra Venezuela. Recordemos que un día antes Maduro había destacado que su país puede jugar un rol importante como proveedor mundial de petróleo y gas. En la reunión celebrada el miércoles en Caracas, Maduro condenó la crisis energética generada por las sanciones contra Rusia, que tachó de injustificadas e ilógicas. Además, no dejó lugar a dudas sobre la capacidad de su país para producir crudo. Venezuela está lista y preparada para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero y gasífero con el petróleo y el gas que necesita la economía mundial. El mandatario venezolano dijo que su gobierno viene recuperando sustancialmente la industria petrolera, cuya producción cayó a mínimos históricos tras años de desinversión y falta de mantenimiento. Actualmente, la producción diaria ronda los 700.000 barriles, cuando en 2002 llegó a producir 2,3 millones por día. Pero algunos expertos descartan que el país caribeño pueda aumentar tan rápidamente su producción debido a las malas condiciones de la infraestructura y el embargo estadounidense. Puede compensar en el mediano plazo un pedazo
de la ausencia rusa en el mercado. Pero para que tú estabilices el mercado, Estados Unidos no está negociando solo con Venezuela. O sea, es que está negociando con Irán, que sí tiene la capacidad de colocar de inmediato 1 millón de barriles más en el mercado internacional. Las sanciones estadounidenses pesan sobre el crudo venezolano desde 2017, luego que Washington desconociera la reelección de Maduro un año antes. Estas prohíben las transacciones de personas o de empresas que se encuentren en Estados Unidos con la empresa estatal de petróleos de Venezuela y el pago de utilidades o dividendos directa o indirectamente al gobierno venezolano. Que impacta la estabilidad del mundo. Con el aumento de los precios desencadenado por las sanciones a Rusia por su guerra contra Ucrania, el gobierno del presidente Joe Biden anunció en mayo la flexibilización de ciertas sanciones, pero el grueso del embargo se mantiene. Y no son solo las sanciones. La industria petrolera venezolana sufre también por la falta de inversión, la reducción del recurso humano calificado y la corrupción. Según investigaciones recientes de la Fiscalía General de Venezuela, la mafia liderada por el exministro de Petróleo de Hugo Chávez, Rafael Sánchez, estuvo involucrada en una operación de malversación de casi $4.000 millones a principios de la década de 2010. Pese a todo, el secretario general de la OPEP, Al Gaiz, aseguró en el encuentro que Venezuela tendrá un papel clave en la atención a la demanda energética mundial, que, auguró, aumentará en las siguientes 2 décadas. Y para hablar de este papel clave, nosotros hemos invitado en nuestro programa a Francisco Monaldi, economista experto en la industria petrolera de Venezuela y profesor de la Universidad de Rice en Houston. Señor Monaldi, muchas gracias por conectar con nosotros. Una pregunta, ¿estaría Venezuela en condiciones de suplir al menos en parte ese petróleo del gas que necesitan los países occidentales tras las sanciones impuestas a Rusia? En el corto plazo, Venezuela puede aportar muy poco, quizás 200.000, 300.000 barriles adicionales en los próximos 2 años, y el gas tomaría quizás 3 años para poder exportar a través de Trinidad. Así que en el corto plazo muy poco. En el mediano plazo y en el largo plazo al que se refirió el secretario de la OPEP, ciertamente Venezuela tiene un potencial importante porque podría subir entre 7 y 10 años la producción en 2 millones de barriles, que eso sí es una cantidad un poco más sustancial en un mercado mundial de unos 100 millones de barriles diarios. Señor Monaldi, a su juicio, ¿qué tendría que pasar en este momento en Venezuela para que se convierta en un actor importante en la industria de los hidrocarburos? Bueno, primero que nada tiene que haber una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos, que requiere toda una serie de temas políticos, pero además se requieren cambios muy importantes tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista institucional para poder atraer inversiones gigantescas. Estamos hablando de entre 5 y 7 mil millones de dólares al año para poder subir la producción como describía anteriormente, y eso no se logra sin credibilidad. Usted decía ya que se habían levantado parcialmente o se habían flexibilizado algunas de esas sanciones contra Venezuela, por ejemplo, en mayo pasado. ¿Ha tenido un efecto significativo esta ligera flexibilización? Por ahora no. De hecho, la producción este año más bien se ha caído, se ha estancado o caído. Pero básicamente hasta ahora se ha autorizado a Eni y Repsol, 2 empresas europeas, a que exporten una cantidad que entre junio y julio fue de unos 50.000 barriles diarios a Europa. Pero Maduro después dijo que no lo iba a seguir permitiendo porque él no quiere que simplemente se amortice deuda que se le debe a esas empresas, sino que quiere que le den efectivo o intercambio por diésel. Lo que se está esperando es que hubo una negociación entre Chevron, que es la empresa occidental más importante que opera en Venezuela, con los petróleos de Venezuela para ver si puede exportar petróleo a Estados Unidos, pero eso está esperando una licencia del gobierno de los Estados Unidos, y hasta ahora, por el hecho de que Maduro no ha vuelto a las negociaciones en México, todavía eso no se ha dado. Lo político y lo económico atado. Señor Francisco Monaldi, economista experto de la industria petrolera de Venezuela y profesor de la Universidad de Rice en Houston, muchas gracias por este análisis. Gracias. Cuba volverá a pedir ante Naciones Unidas el fin del embargo de Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, avanzó este jueves que su país tiene previsto volver a presentar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York un proyecto de resolución para poner fin al bloqueo estadounidense. Este conjunto de sanciones de corte económico, comercial y financiero, que empezaron hace 6 décadas,
han ido endureciéndose progresivamente hasta las últimas 234 medidas adoptadas por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El bloqueo es una de las razones de la actual crisis que atraviesa Cuba. La isla está necesitada de liquidez en momentos de crisis de abastecimiento y caída del peso. Y hacemos un repaso de otras noticias económicas en formato resumido. El fundador de la marca de ropa estadounidense Patagonia, el empresario y ecologista Yvon Chouinard, donó su empresa a la protección del medio ambiente. Las acciones valoradas en $3.000 millones fueron transferidas a un fideicomiso y a una organización sin fines de lucro que dedicará los beneficios que se generen a cuidar el planeta. Y el número de autos que circulan por Alemania ha alcanzado un récord. El año pasado se registraron 580 vehículos por cada 1.000 habitantes, según las últimas cifras oficiales. De acuerdo con ellas, 3/4 partes de los hogares alemanes tienen al menos un vehículo. Y el estado de California demandó a la empresa Amazon. La acusa de violar las leyes estatales de antimonopolio y de competencia desleal. La demanda de 84 páginas acusa a Amazon de usar su influencia en el mercado para evitar que los comerciantes ofrezcan a los compradores mejores ofertas en otras plataformas de comercio electrónico, lo que afecta a vendedores y consumidores. Amazon es la tienda minorista en línea dominante en los Estados Unidos, con más de 160 millones de miembros en el servicio Prime en todo el país. Alrededor de 25 millones de ellos son residentes de California. Y hasta aquí las noticias económicas. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra app, página web o en las redes sociales. Muchas gracias.